Ellas son la primera línea de la lucha contra el virus. Ellas son las mensajeras entre los enfermos graves, los intubados y sus familias. Ellas son también las que sostienen la mano de aquellos que en los hospitales abandonan la vida. Ellas son los ángeles vestidos de blanco a las que los otros les debemos hoy lo indecible. Para hablar de ellas, para conocer lo que están viviendo y también lo que necesitan de nosotras, conversaré hoy con la jefa Fabiana, la jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Jefa Fabiana, bienvenida a esta conversación de largo aliento. Fabiana, ¿cuál es el turno de una enfermera dedicada a los pacientes COVID? ¿Cuántas horas cada día trabaja en un hospital? Pues muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y bueno, pues el personal de enfermería trabaja en promedio 8 horas en las instituciones de salud pública. Sin embargo, ahora con COVID, pues han trabajado hasta 16 horas, que son equivalentes a 2 turnos o 12 horas, dependiendo de las necesidades. Y esto es por la demanda de atención que se ha requerido. ¿Y cuántas pacientes atiende una enfermera? Ahora con la pandemia se hicieron o se desarrollaron equipos de respuesta COVID que atienden en promedio 24 pacientes con 6 enfermeras generales y 6 auxiliares de enfermería, de tal forma que pues cada enfermera atiende alrededor de 4 pacientes y bueno, pues le dan cuidado integral a los pacientes, y esto es con independencia de la gravedad que pudiera tener el paciente. Puede haber pacientes convalecientes o pacientes muy graves dentro de ese grupo de pacientes que atienden las enfermeras y enfermeros. ¿Cómo se viste una enfermera antes de entrar a la sección COVID del hospital o a un hospital COVID? ¿Cómo se protege del virus? ¿Hacia dónde, en qué cuarto se cambia de ropa? ¿Qué vestuario se coloca? ¿Qué artefactos? Cuéntanos. Pues hay toda una metodología que justamente pues tuvimos que ponernos de acuerdo el sector salud para definir perfectamente con los recursos que teníamos en nuestro país qué es necesario colocarse para protección de los trabajadores y también para protección de los pacientes. Es muy importante. Una vez que nos pusimos de acuerdo como sector, incluso se elaboraron unos lineamientos para el uso de equipo de protección personal. Cuando llega una enfermera o un enfermero a un servicio donde hay COVID, hay un área especial que pues, se destina para la colocación de equipo de protección personal. ¿En qué consiste este equipo? Pues tienen que utilizar una bata desechable, impermeable, de manga larga, que tenga ajuste en la parte de arriba y en los laterales, a fin de que esté totalmente cubierto el Se cubren personal. también los zapatos, ¿verdad? Sí, es parte del equipo de protección personal, pero una enfermera o enfermero llega así con este uniforme clínico a ese lugar, es el que uso yo. Este uniforme se lo debe quitar. Todo. Todo, porque tiene que usar una pijama quirúrgica que le llamamos, que consiste en un pantalón y una filipina, es como tipo camiseta de algodón, que favorece que no suden tanto y que, bueno, pues estén más cómodos ya con el EPP. Que Después así se ponen esta bata que describes, se ponen que es la bata, anudada. se tienen que poner primero, hay una metodología. Una vez que ya se pusieron la pijama quirúrgica, hay una técnica especial, pero tienen que usar siempre higiene de manos. Con eso inician. En cada momento es higiene de manos. Entonces se realizan higiene de manos, ya sea lavado de manos con agua y jabón o fricción con solución base alcohol mayor al 70%. Una vez que hacen higiene de manos, se ponen el primer par de guantes.
Ese par de guantes es como su piel, ¿no? Le llamamos guantes primarios. Ajá. Después de eso se tiene que colocar la bata desechable, impermeable, que ya hablamos. Que está asegurada. Sí, es de manga larga. Ajá. Y después de eso, entonces ya empieza la protección de la cara, que eso es muy importante, Sí. porque ahí es la transmisión del virus. Sí. Entonces, ¿qué utilizamos acá? Una mascarilla N95. Esta mascarilla tiene la particularidad justamente de no permitir que haya pues esa entrada de ese virus. Mascarilla N95, no KN95. No, debe ser... La buena es N95. N95 o N99. Hay KN95, pero debe estar certificada. Tiene que haber un proceso de certificación. Hoy lo vivimos, en la pandemia tuvimos que hacer mucho trabajo de certificación de estos materiales. Disculpa, Fabiana, Sí. me voy a detener en esto porque Claro. es crucial. KN95 se vende muy general, al principio escaseaban, ahorita no. ¿Cómo sabe uno que está certificado? Si lo compra uno en una plataforma de compras digitales o en la farmacia, ¿cómo checa uno que está certificado? La verdad es que la certificación que nosotros al menos hicimos en el IMSS fue a través de un departamento que se dedica justo a evaluar la calidad de los insumos terapéuticos y no terapéuticos. Entonces, la certificación se hacía sí con la parte documental, pero también en físico. Había que probar que esas mascarillas tuvieran el filtro que dicen tener, la elasticidad, que incluso en esta mascarilla hay una prueba que se llama... es una prueba muy interesante porque se coloca y es una prueba de sellado. ¿Qué quiere decir esto? Y el trabajador la tiene que hacer. Te colocas la mascarilla, tienes que hacer una respiración 1 o 2 veces, y si notas que se filtra el aire por algún lado, entonces no es la mascarilla y si no, adecuada. se tendría que pegar a la cara. Se infla y se desinfla. Eso quiere decir que hay un casi sello todas buena perfecto. parte de las mascarillas no están funcionando, Exacto, evidentemente. Exacto, por eso es que el trabajador de la salud sí tiene que hacer esta prueba de sellado. Déjame seguirte preguntando. ¿Se pone la mascarilla? ¿Me hablaste ya de la careta o no? No, después de la mascarilla se tienen que poner gogles o careta. ¿Esto de qué depende? Por ejemplo, si hay alguien que utiliza lentes de armazón, pues se tiene que poner una careta. Claro. Si no es así, pues unos gogles, obviamente que tienen que tener una característica que tienen que estar herméticos los gogles y que obviamente pues tienen que proteger absolutamente todo el ojo. El gorro es un tema que también es parte del equipo de protección personal, aunque sí quiero aclarar aquí que la Organización Mundial de la Salud no considera al gorro y a las botas como parte del equipo de protección personal. No obstante, el sistema de salud en México lo ha adoptado porque nosotros como tenemos una idiosincrasia diferente, entonces pues entre más nos protejamos es mejor. Entonces por eso también usamos las botas y también usamos el gorro. Esto de decir una idiosincrasia, ¿te refieres al pelo largo de las mujeres? Es que tiene que ver con eso, Claro. Tiene que ver con me tengo que proteger porque el virus al principio pensábamos que andaba volando y andaba en todos lados. Entonces, bueno, la lógica es que el personal dijo, bueno, ¿sabes qué? Si yo en las imágenes de países extranjeros, de otros países veo que están como astronautas, pues a mí dame también con qué protegerme. Y eso es una demanda genuina que la verdad el sector salud fue muy sensible a esa demanda y lo incluimos como parte del equipo de protección personal. Hemos visto fotografías de México y de otros países de cómo les quedan las marcas en el rostro a las enfermeras después de estos turnos de 16 horas de ajetreo constante, de sudoración. Así quedan. Así quedan. Pero esas son marcas que se ven. Sí. Las que no se ven son las de las que tendríamos que hablar también, ¿no? Son marcas emocionales también. Me leíste el pensamiento. Déjame leerte, Fabiana, el testimonio de una enfermera que me pidió que no diga su nombre por razones evidentes. No las vayas a despedir. No, de ninguna manera, no podría. Pero te voy a decir, dice ella, he tenido bajo mi cuidado a 4 y hasta 6 pacientes de COVID. Soy insuficiente
y a veces es totalmente avasallador la sensación de insuficiencia, correr entre camas, correr de una emergencia a otra. A un paciente se le acaba el oxígeno y en ese momento otro paciente llega en una camilla. Y luego dormir en mi camioneta para no llevar el virus a mi casa y a mi familia. Nada me preparó antes para esto. Te pregunto sobre esta carga emocional y física. ¿Cómo se reponen las enfermeras de esto? ¿Cómo le hacen entre turnos para recuperarse? Tiene que ver con la resiliencia. Cuando nos forman como enfermeras o enfermeros, en realidad pues sí nos enseñan a enfrentarnos a estas pérdidas, a la muerte, al sufrimiento. Les Por eso enseñan. te vas adaptando conforme vas estudiando, porque ya sabes que el sufrimiento va a ser parte de tu vida, que el dolor va a ser parte de tu vida. Pero es que ustedes están en la primera línea del dolor humano. Exacto, por eso es que no te acostumbras, pero sí abordas el dolor de una manera que puedas ayudar a la persona que lo está teniendo, ¿verdad? No te apanicas, no dices tienes dolor y entonces ¿qué hago? Al contrario, sabes cómo atenderlo, a lo mejor solo necesita escucha, ¿verdad? Si está angustiado, si está triste, si tiene dolor, si está desesperado. Y eso es lo que pasa ahora con COVID. Y mi colega tiene mucha razón en lo que dice. Ahora, terminan el turno de 16 horas, tienen 8 horas para dormir. ¿Cómo llegan frescas al día siguiente? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se recupera uno de esta carga? Tienen que llegar frescas. Claro. O me podrías contestar que no, que hay ya un cansancio que se ha ido acumulando muy fuerte. Son las dos cosas. Las dos cosas. En realidad, sí, ya hay un cansancio fuerte. Esas horas son muy extenuantes, es mucho trabajo, no solo físico, sino mental, emocional, como ya lo habíamos platicado. ¿Cómo te repones? ¿Cómo se repone una enfermera, un enfermero? Se alimenta de la gente, se alimenta de su familia, se alimenta de que llegas y ves a tus hijos esperándote y que tienen que esperar un momento a que te bañes, a que te cambies, a que te desinfectes para que los puedas abrazar, ¿no? Verlos a la distancia, escucharlos, escucharlos a través de videollamadas. ¿Cómo no te vas a reponer con eso? Con tu familia que sabe que eres una heroína y que tienes que tener fuerzas. Y la ¿no? familia de los enfermos. Y la familia de los enfermos, que te voy a preguntar claro. mucho más sobre esa relación. Te sigo leyendo. Sí. Está luego el miedo a enfermarse una misma. Ha habido madrugadas en que pensé que ya no quería entrar al hospital, pero siempre he vuelto desde 1 año y medio. El miedo, ¿qué haces con el miedo? Lo enfrentas. No tienes opción. Como personal de salud, no tienes opción. O sea, no lo enfrentas. Porque fíjate, no lo niegas, porque anda toda esta lógica en la población de yo soy libre, yo soy valiente, yo no puedo ser controlado por el miedo es lo natural ante la situación que estamos, ¿cierto? Claro. Y lo natural, lo sabio, lo resiliente es enfrentar el miedo, no negarlo. No, pues el miedo está ahí. Solo lo enfrentamos, lo controlamos y hacemos acciones para prevenir que nos infectemos, ¿no? Claro. El tema de la higiene de manos, del uso de protección personal, de tener ciertas precauciones para acercarte a la gente, ¿no? El uso del cubrebocas, o sea, el EPP es ahí cuando estás con los pacientes, pero cuando sales, tu responsabilidad sigue siendo como ciudadano. Entonces tienes que seguir con las medidas. Sí, ya andan vestidas de enfermeras por la calle o porque al inicio de la pandemia tuvieron que dejar de vestirse como enfermeras porque la gente las atacaba, ¿no? Sí, claro, eso fue un tema importante que tú tuvimos. Saliste en la mañanera y dijiste, incluso se te quebró la voz, fue muy adecuado, porque de nuevo, eso es lo natural, esto es lo biológico. Sí. Dijiste, ¿cómo puede ser posible que nosotros estamos aquí para ayudarles? Y yo agregaría, somos las únicas personas que podemos ayudarles en esta situación y ustedes nos atacan. ¿Ya van vestidas como enfermeras en la calle? Sí, hay algunas instituciones que ya permiten, por ejemplo, el uso de uniforme en la calle. Pero otras no. Sí, pero eso también tiene que ver con la decisión de cada
persona, ¿no? De cada enfermero o enfermera. Bueno, de ¿ya cada... no te atacan? Todavía hay agresiones. ¿Qué te dicen? Todavía hay agresiones que tienen que ver con, bueno, para eso te pagan, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, o sea, no eres ninguna heroína ni ningún héroe, para eso te pagan. Por eso estás ahí, por eso estudiaste lo que estudiaste. Creo que esa es una agresión desde un punto de vista, porque sí estudiamos para eso y lo hacemos con mucho gusto. La verdad que lo hemos demostrado, hemos trabajado mucho para darle la mejor atención a las personas que llegan con nosotros, no solo a los hospitales, llegan en las clínicas para hacerse la prueba, para que les orientemos de cómo cuidarse en sus casas y también le damos orientación a la familia. Yo creo, Fabiana, con toda sinceridad, que como sociedad nos hemos portado al carajo con ustedes. Imperdonable. En otros países, a las enfermeras, al equipo de salud en general, se les aplaudía durante 10 minutos cada tarde, cada día. En otros países se les ha honrado de una manera superlativa y todavía insuficiente. Y acá ni siquiera hemos hablado en los medios de lo que ustedes hacen. Yo creo que ya es tiempo que eso cambie. ¿No te parece, Fabiana? Sí, yo creo que al principio de la pandemia no estaba visible el trabajo que hace el personal de salud, las enfermeras y los enfermeros, porque era como mucho de la idea que uno puede tener de cierta profesión. Hoy somos visibles, la gente sabe más de lo que hacemos, creo que sí, ahora nos respetan más. Tengo que reconocer que también nos han aplaudido, que también nos han ayudado, que también nos han enviado comida. Cuéntame, ¿dónde les han aplaudido? Por ejemplo, ahora en el IMSS hicimos una iniciativa muy importante que se llamaba, es un homenaje a los héroes. En Centro Médico se proyectaban todos los días imágenes de personas, de todo el personal de salud, con su equipo de protección personal o sin él, ¿verdad? ¿Y la gente aplaudía? La gente aplaudía, simplemente, por ejemplo, en Centro Médico se hizo eso, en La Raza, empresas que nos llevaron comida, agua, equipo de protección personal. No necesariamente los familiares, sino la población. También la gente. Los familiares están más preocupados por su paciente. Bueno, es que ellos ya se dieron cuenta que es real, pues. Claro. Y ya se dieron cuenta que dependen de vida o muerte de ustedes. Sí, claro, pero mire, yo le voy a decir algo, ¿eh? Las cosas físicas, las cosas materiales, esas pues van y vienen. Pero el que un familiar te agradezca, te diga gracias, es suficiente. Ya con eso es un reconocimiento importante porque sabe que estás haciendo lo mejor por su familiar. Le haces una videollamada y de verdad te lo agradecen y hasta te bendicen. Entonces, ¿qué más reconocimiento queremos? Quiero preguntarte, jefa Fabiana, mucho más sobre la realidad que hoy veo en las enfermeras, pero si me permites, lo haré luego de una pausa. De los pacientes que se hospitalizan, 30% a lo mejor no tiene éxito en egresar. Fíjate que iba a decir solo 30%, es mucho, pero... Es mucho, pero a comparación de cómo era al inicio de la pandemia... Pero a ver, este 30% es de población que no entró sana. Sí. Es gente que tiene una comorbilidad o una enfermedad que incluso es crónica. Fabiana, gracias por esta conversación de largo aliento de nuevo. Los pacientes COVID luchan para salvarse semanas, a veces meses. Cuéntanos, ¿cómo se les intuba? ¿Se les seda o están intubados conscientes? ¿Se les tiene boca abajo durante meses? ¿Cómo es? El tratamiento por COVID es integral. Tiene que ver con la parte farmacológica, que son medicamentos, pero con la parte también de cuidados. Y dentro de estos pues hay estas posiciones. Boca abajo es una posición que le llamamos pronación. Esa posición favorece que el paciente pueda respirar mejor cuando no está intubado. Eso es, también cuando está intubado se pone en esa posición, pero de primera instancia, cuando no está intubado,
se favorece mucho esa posición. Intubado quiere decir que se introduce un tubo por acá, por la boca, o entra por la laringe. Entra por la boca, pero quiero aclarar algo. Antes de llegar a ese momento de intubación, el paciente ya pasó por varias etapas que tiene que ver con a lo mejor un apoyo de oxígeno a través de unas puntas nasales, a través de una mascarilla, después ahora lo que le llamamos puntas de alto flujo, que es a través de un aparato muy bueno, por cierto que ha dado buenos resultados y que hemos adoptado ahora en las instituciones de salud, y después la parte de la intubación. Cuando un paciente llega a ser intubado es porque ya se agotaron esas posibilidades y el paciente, pues por sus condiciones de salud, no ha respondido bien. Antes los pacientes que eran intubados se decía que casi todos morían. Ahorita, ¿cuál es el porcentaje de gente que se salva? El porcentaje de que se salvan en general, pues es alto. Ahorita ya que hemos aprendido más de la pandemia, que incluso la gente, por ejemplo, los pacientes diabéticos e hipertensos que estaban descontrolados, ahorita ya están empezando a controlar. Ya saben que si les da COVID, pues no les va tan bien. Entonces, eso también favorece, es la participación ciudadana que hemos tenido de pues estarse controlando las enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, de tal forma que cuando llegan al hospital con COVID, pues ya llegan un poco más controlados. Todos ¿no? estamos aprendiendo. Ahora, dentro de los hospitales, sí, ¿qué porcentaje de la gente que entra al hospital sale? O sea, yo tengo un compañero de trabajo que me dice, mi hermano lo acaban de meter al hospital y dice, ya se murió. ¿Qué porcentaje? Decir un porcentaje en general, tenemos un porcentaje que se parece a los diferentes países. De los pacientes que se hospitalizan, 30% a lo mejor no tiene éxito en egresar. Fíjate que iba a decir solo 30%, es mucho, pero... Es mucho, pero a comparación de cómo era al inicio de la pandemia... pero a ver, este 30% es de población que no entró sana. Sí. Es gente que tiene una comorbilidad o una enfermedad que incluso es crónica, una enfermedad como diabetes, como hipertensión, que ya habíamos hablado, otro tipo de enfermedades que VIH, por ejemplo. Sí. Entonces, su condición inicial hace que esto se agrave. Entonces, el porcentaje de gente que no sale exitosa de hospitalización se ha reducido poco a poco. Y entonces dices, han ido aprendiendo, ¿y cómo están en comunicación con otros hospitales de otras partes del mundo, compartiendo el conocimiento? Es a través de artículos científicos. Hoy la comunidad científica, incluso aquí en México, se ha publicado muchísimo acerca de las experiencias, pero desde ese abordaje científico, ¿no? Con una metodología donde hacemos una corte de pacientes, donde hacemos un seguimiento muy puntual de cómo le fue a cierta población con un tratamiento determinado, ahora con las vacunas, con la posición en pronación, con los intubados, con la gente que tiene diabetes, etcétera. Todo eso se publica. Hoy hay muchos artículos publicados y esa es la manera en la que nos comunicamos. Por un lado, y por otro, pues a través ya ahora del medio virtual, que estas instancias también han tenido benchmarking con otros países, y entonces así se va haciendo un intercambio de experiencias que ha ido creciendo. Por ejemplo, en México, pues hemos adoptado muchas prácticas muy buenas que también nosotros hemos generado a partir de nuestra propia población. Por ejemplo, la posición boca abajo, ¿no? Hay gente que no la tolera porque siente que se ahoga. Entonces, bueno, pues damos 2 horas, descansa, otras 2 horas, que eso en la literatura no viene. La literatura dice, tiene que estar el paciente de 12 a 18 horas boca abajo. Entonces, es una posición difícil. Es como en las guerras, ¿no? Que hay una gran evolución de la técnica militar. Bueno, en el caso de ustedes van a salir con muchos conocimientos nuevos, ¿no? Sobre lo que se hace en los hospitales. De hecho, sí. Cuando empezó la pandemia no sabíamos mucho del virus. Entonces empezamos a crear nuevos cuidados. Por ejemplo, la posición boca abajo era una posición que ya existía.
Sí. ¿no? Pero no la teníamos sistematizada. Hoy sabemos que para cuidar a un paciente que está en posición boca abajo, le tenemos que cuidar las salientes óseas, que no se lesione los codos, que no se lesione la rodilla, las mejillas, porque está boca abajo. Y eso todo es compartido con Todo eso es compartido. todo el personal. No importa si son hospitales privados o públicos, ustedes no están en esa lógica. No estamos en esa lógica, ni Así. deberíamos. Claro. Hoy el sector salud está compartiendo toda la información porque hay lineamientos que se han hecho a partir de la experiencia de todo el sector público y privado. Y entonces ha sido muy rico porque intercambiamos información. Y dado que los enfermos de COVID no pueden recibir visitantes, las enfermeras son los ángeles que los mantienen comunicados con sus familias. ¿Cómo sucede eso? Ay, es algo que también hemos aprendido. Y le quiero platicar. Fíjense, antes en los hospitales... Háblame de tú, por favor. Yo te hablo así como... Te quiero platicar, muchas gracias. Mira, te quiero platicar. En los hospitales siempre estaba la familia. Sí, ¿no? siempre. El hijo, la hija, la mamá, el papá, siempre. Siempre. Y entonces el personal de enfermería pues se apoyaba mucho de los familiares. Hoy también ha sido un cambio radical para nosotros, porque ahora nosotros hacemos de todo, ¿no? Desde la parte asistencial hasta la parte emocional. Entonces, pero la familia sigue siendo importante, entonces no la podemos quitar del mapa. Al contrario, hay ¿Y que cómo se buscar comunican? una manera. ¿Es por los celulares? Hay formas, por ejemplo, videollamadas, porque hay pacientes que te dicen, yo no quiero ver a mi familia porque no quiero que me vea así, pero sí ayúdame a hacer una llamada. Entonces, nosotros siempre privilegiamos la preferencia de los pacientes. Sí. Hay gente que dice videollamada, está bien. A ver, tú estás o allí. cartas. Fabiana, tú estás allí. Una llamada a los seres queridos cambia la fisiología. Claro, por supuesto. Cambia el ritmo cardíaco. ¿Cómo se refleja? Cambia, a ver, cuando una gente está triste, pues obviamente todo tu estado anímico está, pues tienes la energía baja, ¿no? Pero cuando hablas con tu familia y cuando hablas con ese ser querido. El más querido. El más querido que te mueve, el nieto que es tu consentido, la hija predilecta, tu pareja a la que tanto amas, por supuesto que te mueve, te alegra. ¿Qué sucede? La mayor parte llora. La mayor parte, no solo el paciente, sino también la familia. Y hay familias que lloran, pero terminan riendo y terminan echándole porras al paciente. Y allí en los aparatitos donde se registran los ritmos de la fisiología, claro, se ve el reflejo. Se nota. Se estabiliza el corazón. Por ejemplo, están en una frecuencia cardíaca, digamos que está de 80, 78 latidos por minuto. Cuando ves a tu familia, tu corazón se acelera. Entonces puede ser que aumente hasta 100, 110. ¿Por qué? Porque es una emoción. No quiere decir que estés mal. Quiere decir que todas tus endorfinas, todas tus hormonas están funcionando para bien. Están creando energía. ¿Cuántas veces al día hablan los pacientes con su familia? Depende del estado también de salud de los pacientes, pero es muy seguido. Y también a los familiares los mantenemos informados a través de correo electrónico. ¿Ustedes? Sí, el instituto creó todo un sistema para que pues, personal exclusivo esté generando el estado de salud de su paciente y se le esté informando vía correo electrónico. Ha sido un trabajo titánico, pero muy coordinado. Muy coordinado. El IMSS hoy sí puede decir que tenemos informados a todos los familiares de una manera formal, pero la informal es esta, también a través de videollamada, a través de cartas. Hoy todavía hay compañeros, enfermeras y enfermeros que están a las afueras recibiendo las cartas de los familiares. ¿Pero están precisamente para eso? No, son gente que está en el área, es algo voluntario. No, pero me refiero si salen allí en las afueras del hospital para recibir las cartas o van caminando a su coche y la gente se les acerca. No, salen y dicen, ¿Es para yo estoy eso? en área COVID. Pues no es parte, la verdad, de sus... Pero lo hacen a propósito. Claro, dicen, yo estoy en el área COVID, alguien quiere mandarle un mensaje a su familia, una foto, un mensaje de voz acá en mi teléfono, lo grabo con mucho gusto, una carta. Hay familiares que se ponen en
afuera de los hospitales y ponen cartulinas, por ejemplo, para darle ánimos a sus pacientes. Entonces, mis compañeros, desde arriba o donde estén, toman una foto de esa manifestación y se la enseñan al paciente, ¿no? Al que va ¿Qué dicen dirigido. esos carteles? Pues, échale ganas. Échale ganas. Todos son muy buenos. Son Sí. te esperamos, te amamos, échale ganas. Nadie dice dejaste prendida la estufa. Pues fíjense que sí. A ver. Claro, los pacientes, casi siempre los adultos mayores se preocupan por cosas como esas, ¿no? Claro. Por favor, dígale que apague el gas porque si no se nos va a acabar. Dígale que apague el teléfono. Sí, son situaciones que para nosotros pudieran ser triviales, pero no lo son. No. Para ellos son muy importantes. Entonces también damos ese tipo de mensajes. Entonces es muy Todo emocionante. En el sentido lato de la palabra, lleno de emoción esto. No es Súper. una cosa técnica. ¿Cómo hacemos técnico los sentimientos? Es complicado. No, bueno, porque después la gente pretende que la medicina es una ciencia exacta donde los sentimientos son irrelevantes. No, en realidad Métele esta no. pastilla y ya. No importa si llora, si dice que sufre. No, en realidad, por ejemplo, la disciplina enfermería, que es una profesión que justo no aborda esta parte de la exactitud de la que usted hablaba, sino aborda esta Sobre parte todo la humana, otra. esta parte de acompañar, de escuchar, de ser muy sensible a las necesidades del paciente, que pueden ser de muchos tipos. Entonces, un paciente puede estar tranquilo, pero hay otro que no, que está angustiado porque le angustian mil cosas, su trabajo, sus hijos, su familia, el dinero, ahora qué va a hacer. Sí, pues sí. Le angustia también el perder la vida, Claro, el bueno, no sí. sentirse bien. Sí. O sea, todas esas cosas son sentimientos. Y al final de todo, pues el personal de enfermería está ahí para atender esos sentimientos que son variables y son muchos a lo largo de todo el día, ¿eh? Eso es Fabiana, así. te pregunto sobre las despedidas. Cuando un enfermo de COVID está por morir, ¿sí se deja entrar a su familia como en ciertos hospitales de del Reino Unido o sigue siendo la ordenanza que no entren para que no tengan peligro de contagiarse? Primero te pregunto esto, ¿cómo es? ¿Dejan entrar los familiares o sigue la ordenanza de que no? No se deja entrar a los familiares por el tema de evitar el contagio. Claro. Pero hemos implementado algunos mecanismos para que sí haya una despedida. Por ejemplo, hay hospitales que implementaron una ventana donde ya ven al paciente que se ha ido y a través de un cristal se despiden, ¿no? Y puede estar ¿O que la ya se ha familia ido o que está muriendo? que ya se ha ido. O sea, que para está ver el muriendo. cuerpo. Para ver el cuerpo, que está muriendo no, porque justamente es un paciente que si está muriendo es porque está intubado, porque ya está invadido, porque ya está en un nivel en el que es difícil, ¿verdad?, que ya tenga una interacción. Entonces, usualmente esas son las condiciones de un paciente que está muriendo, ¿no? Que ya está pues ya agotado desde el punto de vista pulmonar, ya está decaído. Y en esos ya no. momentos, ¿quién está a su lado? Las enfermeras y los enfermeros, eso Y sí lo tengo que decir. Sí, son sí. quienes acompañan al paciente desde que ¿Los llegan. acompañan? ¿No los dejan? No, ¿no? como usted decía, como tú decías, hay monitores, ¿no? El monitor te va diciendo cuál es su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, la oximetría, etcétera. Entonces, bueno, pues ya se identifica qué paciente está en un momento ya agonizando. Entonces, lo tenemos muy observado, estamos atentas y atentos a cuál va a ser pues el desenlace, porque ya se agotaron los recursos que pudiéramos tener al alcance de la medicina. Y ahí está el enfermero o la enfermera. Ahí está, porque además necesitamos acompañarlo. El paciente puede estar inconsciente ya, pero lo acompañamos. Incluso yo te puedo decir que hay gente, hay compañeros que incluso les hacen un rosario a los pacientes, dependiendo de su religión, ¿verdad? Hay gente que les rezan algo, oran mis mismos compañeros alrededor de la cama para ayudarlo a que llegue a un buen final. Y dices, aún si está inconsciente. Claro, es que lo último que se pierde es el sentido del oído.
Entonces pueden estar intubados, pero escuchan. Entonces oramos por ellos, claro que sí, les ayudamos a bien morir. ¿Cómo le ayudas a bien morir? Vete tranquilo, todo está en paz. Vete tranquilo porque está sufriendo, porque ya sabes que va a terminar su vida. Entonces, no, lo que les decimos es tranquilo, todo está bien, tu familia está bien, porque es lo que les preocupa. Hay gente que no se despidió de su familia porque fue algo súbito, ir al hospital rápido, vamos. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese consuelo. Claro. Consolar hasta la muerte. Esa es una de las tareas fundamentales que hacemos. Quiero preguntarte, jefa Fabiana, mucho más sobre la realidad que hoy viven las enfermeras, pero lo haré, si me permites, luego de un corte que será breve. Jefa Fabiana, ¿cuántas enfermeras han enfermado y cuántas han muerto durante esta pandemia? Bueno, en general, desde que empezó la pandemia, marzo 2020, alrededor de 30,000 enfermeras y enfermeros se han contagiado de COVID. Ajá. Pero lo importante es decir que de estos 30,000 se han recuperado 97.6%. ¿De verdad? Así es. Se han recuperado y han regresado a trabajar nuevamente. Jefa Fabiana, ¿cuántas enfermeras han enfermado y cuántas han muerto durante esta pandemia? Bueno, en general, desde que empezó la pandemia, marzo 2020, alrededor de 30,000 enfermeras y enfermeros se han contagiado de COVID. Ajá. Pero lo importante es decir que de estos 30,000 se han recuperado 97.6%. ¿De verdad? Así es. Se han recuperado y han regresado a trabajar nuevamente. Entonces, es muy bueno. Entonces, esta cosa que se ha publicado en los periódicos nacionales, que México tiene el mayor índice de mortandad de sus equipos sanitarios, ¿es un mito? Yo no sé si es un mito, lo que sí es verdad es que nosotros somos población. O sea, somos personal de salud, tenemos un poco más de riesgo, sí nos hemos contagiado, sí, pero la muerte no ha sido algo que sea predominante. Sí ha habido defunciones, yo le decía 97.6% más o menos se ha recuperado, es un porcentaje alto. Qué bueno. El resto, pues obviamente, pues no lo ha logrado. ¿Y cómo te enfermaste tú? Yo me contagié en un hospital, yo visité 3 hospitales en un mismo día, justo porque mis compañeros estaban pidiendo el EPP. Y ¿Qué es EPP? El EPP es el equipo de protección personal. Ajá, ajá. Lo estaban pidiendo de manera genuina y fuimos a atender su llamado, a escuchar sus necesidades. Ese día visité el Centro Médico Nacional La Raza, visité 3 hospitales de ahí. ¿En la Ciudad de México, ajá, en un mismo día. Entonces, yo creo que tomé todas las medidas, sin embargo, pues justo este virus no tiene palabra de honor, ¿verdad? Yo traía el cubrebocas, higiene de manos y bueno, seguramente pues ahí es donde yo deduzco que me contagié. ¿Cómo la pasaste? Bastante mal. Yo bastante mal. Yo tengo un nivel de sobrepeso y lo tengo que reconocer, pero antes tenía más kilos. Entonces, bueno, es un tema de ya responsabilidad de salud, pero la pasé mal porque yo tenía esa comorbilidad, ¿no? Entonces, no me fue bien, yo estuve hospitalizada. ¿Estuviste hospitalizada? Estuve hospitalizada, entonces no me fue bien en la parte de salud, en la parte de atención, pues le quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Sí. Profesionales de la salud, del equipo de salud, de todo el hospital, porque la verdad atienden a todos los pacientes muy bien. ¿Qué hospital estuviste? Estuve en el Hospital de Especialidades de Centro Médico La Raza, y la verdad que pues la atención que recibí fue muy buena. Y por eso entiendo este tema de la pronación, por eso entiendo este tema de que es difícil tolerar esta posición, es complicado, duele. ¿Estuviste todo. Sí, claro, 18 horas diarias, y sí, la verdad es que me parecía como un reto,
pero cuando uno entiende que eso es por salvaguardar la salud, lo haces. 8 horas diarias, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días? 18 horas diarias. 18 horas 18 diarias, horas ¿durante diarias. cuántos días estuviste así? En esa posición me tuvieron 6 días. Entonces es bastante complicado, por eso ahora entiendo bien que hay que proteger las salientes óseas, que te tienen que dar un masajito, que te tienen que dar de comer, que te tienen que hidratar, porque hasta tomar agua requiere apoyo. Y cuando te recuperaste, ¿no te dieron ganas de irte a Cancún a tomar el sol? No. ¿No? No, no me dieron ¿De verdad ganas. No, de verdad no. Yo ¿No tengo... hubo un conflicto interno en ti? Yo ¿no? tengo ya desde hace tiempo que no salgo de vacaciones porque justamente, más que darme ganas de irme a descansar, me dieron ganas de aportar, de dar, de compartir mi experiencia, pero también porque yo estoy en un puesto de toma de decisiones. Entonces tuvimos que hacer pues varias, ya habíamos estado trabajando en intervenciones nuevas, en cuidados diferentes, entonces tuvimos que poner más énfasis en atención, en esta parte que te decía, hidratación, alimentación, lubricación de la piel, conversar con los pacientes, etcétera. Entonces ha sido un trabajo bueno, que ha valido mucho la pena y que la verdad que tengo un equipo de trabajo maravilloso. Las enfermeras y los enfermeros, creo que más que pensar en irnos de vacaciones, siempre pensamos en cómo aportar, porque esto va a pasar, a lo mejor no se va a acabar, pero la intensidad sí va a bajar y habrá tiempo para eso. El gobierno primero vacunó a las enfermeras que trabajaban para el Estado y las que trabajaban en hospitales privados protestaron. Te digo mi opinión antes de preguntarte la tuya. Entiendo que hay que cuidar que el personal de los hospitales privados no tenga privilegios, pero hacer lo opuesto, discriminarlos, a mí me pareció terrible, me incomodó mucho como ciudadana, me pareció cruel y profundamente destructivo del ambiente de solidaridad que debemos tener como población. Te pregunto ahora a ti, ¿hay algo que yo no estoy viendo? ¿A ti te pareció bien que se diferenciara entre las enfermeras que trabajan para hospitales públicos y las que trabajan para hospitales privados? Yo creo que esta decisión tuvo que ver con el hecho de quién estaba atendiendo pacientes COVID. La iniciativa privada, por fortuna, siguió atendiendo pacientes no COVID. Ajá. Entonces eso ayudó mucho a que los pacientes que no estaban enfermos de COVID, pero de otra cosa, pues se atendieran ahí. O sea, dices entonces, que las que no se vacunaron en este primer momento es porque no estaban directamente con pacientes tratando COVID. Con COVID. ¿Esa es la situación? Esa es la situación, pero no, creo que no tiene que ver con un tema de discriminar a alguien, sino que pienso que es un tema de prioridad. Ahora, yo sí creo que como personal de salud, con independencia de que atiendas a pacientes COVID o no COVID, sí tenías que ser como una prioridad, porque tienes un riesgo adicional. Claro. Entonces, eso es indudablemente que es así. ¿Leíste todos estos artículos de protesta en el periódico que decían, no es justo? Lo que me estás diciendo es que eran infundados. No, yo lo que creo es que sus protestas son genuinas. Sí. Son genuinas. Pero dices, no estaban en la primera línea del COVID. De primera instancia, no. Quienes atendieron más el COVID fue las instituciones públicas. Sin embargo, hay instituciones privadas que también abrieron sus puertas a COVID. Y entonces, ¿y esas enfermeras no fueron vacunadas? No fueron vacunadas. Por eso yo digo, es genuina su petición, su protesta, pero, porque ejemplo, es un tema de equidad. El Hospital ABC, que es una de las instituciones más antiguas hospitalarias en México, sí tenían todo un hospital destinado al COVID. Las enfermeras que trabajan allí fueron vacunadas al mismo tiempo que las del Seguro Social, que estaban también en contacto con el COVID. No. Fueron postergadas. Fueron postergadas, que por eso yo digo, su demanda fue genuina. Sí. ¿Y se les hizo caso? Sí se les hizo caso, se vacunaron posteriormente, pero esto tiene que ver con, pues con decisiones que a veces no están como a nivel no son tuyas. De nosotros. No, exacto. No fueron tuyas. Exacto, pero yo sí apoyo
que esta decisión o que los trabajadores de la salud pues son prioridad para vacunarse con independencia de que atiendan o no a pacientes COVID. Esto lo escribiste hace un par de semanas en Twitter. Se los digo de verdad, estamos al borde del colapso. Ya no hay espacio en los hospitales. Los trabajadores de la salud también estamos agotados, pero es nuestro deber seguirlos cuidándolos. Estamos entregando nuestro máximo esfuerzo. Tú que tienes la opción, por favor, no salgas. Hashtag quédate en casa. Cuando ves las fotos de la gente que llena en la noche el Zócalo para ver la famosa pirámide del sacrificio, quién sabe cuántas vacunadas, seguramente muchos no vacunados, ¿no sientes ganas de tirar la cofia a la enfermera y decirle, ahí se ven, ¿saben qué, mexicanos? Váyanse al carajo, ahí se ven. ¿No te dan ganas? Se siente frustración. No me dan ganas de tirar la profesión, porque para eso estudié. ¿Y la nacionalidad? Tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la solidaridad que tendríamos que tener como mexicanos, ¿no? O sea, no puedo olvidarme del resto porque nada más me importo yo. O sea, al final de todo, tiene que ver con solidaridad. Pero te tiene que desespera ver esas fotos. A mí sí. Yo creo que he aprendido como a respetar. Esa es una decisión de cada quien, ¿no? Pero van a aparecer ahí en los hospitales y ustedes lo van a tener que cuidar. Esa fue la decisión de la persona. ¡Qué barbaridad! Es la decisión de la persona, o sea, ya tienen toda la información. No podemos negar que es el COVID, no podemos negar que existe. Información hay suficiente. Si la persona aún así decide arriesgarse, estar en un espacio público, no tener las medidas, es su decisión. Tú decides si te arriesgas o no te arriesgas, pero sabes que va a haber una consecuencia. Sí. Y esa consecuencia puede ser que te enfermes y que la libres, pero también puede ser que te enfermes y que te mueras. Eso es una decisión personal. ¡Qué barbaridad! Entonces es fuerte, pero uno tiene que aprender a respetar esas cosas. Fabiana, es personal, pero también no es personal, es comunitaria, porque tú si te enfermas pones en peligro a mucha otra gente que no decidió enfermarse y además vas a ocupar un espacio en el hospital público que estamos pagando todos y le estás quitando el espacio posiblemente a gente que no tuvo la opción de contagiarse. Exacto, y a eso voy con el tema del respeto. Sí. Porque obviamente las personas que no toman las medidas van a sus casas y contagian a quien no tenía que haberse contagiado. Y este es un tema ético, este es un tema de persona, de quererse y de querer a los suyos. Pero creo que aquí pues sí tenemos que echar mano de esta solidaridad, o sea, tenemos que mover a la gente para que entienda que tiene que tener las medidas necesarias. Creo que es enormemente amable con los mexicanos y mexicanas. Yo creo que es el ahí se va, el mal hecho. A mí sí me enoja, pero te estoy preguntando a ti, que tú sabes mucho más de esto. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista humano, pero también hay cosas que están alrededor, políticas públicas, iniciativas, que obviamente pues van llevando a ese ciudadano a elegir. Sí. Ese es el tema, o sea, no es solamente de la persona. Tiene que ahí ver con están un los entorno. tarugos en el Petri dish, en el Zócalo, yendo, vamos a celebrar el sacrificio de los aztecas, o sea, de nosotros, o sea, van como a sacrificarse frente al COVID-19. Pues muchas gracias, Fabiana, por esta conversación de largo y profundo aliento, y a ustedes, amigos y amigas, los invito el próximo jueves a otra conversación de largo aliento.